Qué bueno que nos siga acompañando a esta hora y estamos nuevamente hablando de las lluvias. Ha sido uno de los temas más importantes. Gracias a toda la gente que ya está haciendo llegar imágenes a nuestro WhatsApp y estamos viendo lo que provocaron las lluvias justamente anoche en buena parte de la ciudad. 45 minutos aproximadamente era lo que afectaba estas lluvias la ciudad de Guatemala. Vientos de 25 hasta 30 kilómetros por hora se reportaban debido a esta onda del este que está afectando y que podría seguir afectando la ciudad de Guatemala y el territorio nacional durante el fin de semana. Bueno, ponemos el WhatsApp en pantalla, por supuesto. Gracias a toda la gente que nos está haciendo llegar fotografías. Ya hemos recibido muchas que estamos compartiendo con ustedes, algunos videitos y algunas fotos, por supuesto, de la gente que nos hace llegar, bueno, fotos que tomó ayer, claro, algunos videos también que tomaron ayer de lo que estaba pasando con las lluvias. Y es que diferentes situaciones se vivieron en muchas zonas de la ciudad de Guatemala. Hablamos de vehículos arrastrados, de vehículos incluso volcados, árboles caídos, ramas bloqueando diferentes lugares. Así que en esta jornada se le recomienda a usted también mucha paciencia, mucha precaución, porque hay daños que ocasionaron las lluvias en diferentes partes de la ciudad. Bueno, situación de inestabilidad climática que podría continuar, por supuesto, en las próximas horas. Ahí están las fotografías que están llegando a nuestras redes, gracias a la gente que lo está haciendo, por supuesto, porque nos permite visualizar qué es lo que pasaba anoche y, bueno, tomar los recaudos para las próximas horas también, Y compartir con todos ustedes que nos están viendo lo que sucedía en diferentes partes de la ciudad luego de estas lluvias, esta tormenta que estuvo afectando 45 minutos al territorio. Nos vamos a las calles rápidamente, ya viene Dalia Santos con la información del tránsito, pero Alberto Cardona está en algún punto de la ciudad para contarnos lo que está pasando. Te escuchamos entonces, Alberto, adelante. Gracias, compañeros. De nuevo, muy buenos días. Ubicados en la 36 calle de la zona 8, en esta sector de la zona 8, específicamente en este local de venta de vehículos y también de repuestos, pues se ha comentado y se ha determinado por parte de las fuerzas de seguridad que han sido capturados en el interior de este local acá en la zona 8, 7 personas que están sindicadas por el delito de secuestro, ya que según información que nos han brindado las autoridades de Policía Nacional Civil, quienes tienen acordonado este sector de la zona 8, en horas de la noche, pues secuestraron a una mujer que se trasladaba en un vehículo de reciente modelo hacia esta área. Acá ingresan pues estas 7 personas junto a su víctima. Las personas que han sido capturadas por parte de las fuerzas de seguridad, este grupo de secuestradores que fueron detenidos por el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, que ingresaron por los techos de este local de venta de repuestos acá en la zona 8. Han sido identificadas las 7 personas como Josué David García Macario, de 26 años de edad. También Israel Roda Sánchez, de 20 años. Erwin Ramiro del Águila Flores, de 42 años. Wilson Rolando Lemus González, de 29 años de edad, y Edgar Moisés Mérida Jiménez, de 36. Estas han sido pues algunas de las personas que ya han sido capturadas e individualizadas por parte de las fuerzas de seguridad. Acá ustedes observan pues a las autoridades del Ministerio Público, también de representantes del Comando Antisecuestros, quienes ingresan a esta venta de repuestos acá en la zona 8, donde, repito, se han capturado a 7 personas implicadas en el delito de secuestro, luego que raptaron a una mujer que se trasladaba en un vehículo de reciente modelo. Muy importante comentar que en este sector de la zona 8, donde nos encontramos ubicados, pues permanecen varios elementos de la Policía Nacional Civil. Es una área que ha sido determinada por parte de las fuerzas de seguridad como una área roja, donde muchas veces cuando las personas son víctimas de robos de sus vehículos, muchas veces en estas bodegas o en este sector esconden los vehículos y luego son desmantelados por parte de bandas que se dedican a secuestrar a sus víctimas. Vamos a trasladarnos a uno de estas ventas, donde les podemos comentar que de este lado fue donde ingresaron pues las fuerzas de seguridad acá en este sector, en esta viviendas que se ubican en esta área de acá en la zona 8. Acá caminaron los elementos de la Policía Nacional Civil para poder atravesarse
todas este sector de la zona 8 para poder subir por estas láminas y así ingresar en esta área para poder capturar a las 7 personas que están siendo sindicadas del delito de secuestro. En pocos momentos, según se nos ha informado, pues estarán trasladando las máximas autoridades de la Policía Nacional Civil. Se habla que se estará presentando el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, quien les estará dando a conocer pues, los nombres ya completos de las 7 personas que han sido capturadas y dando a conocer que en esta área es donde operan por lo menos 4 grupos que se dedican a desmantelar todo tipo de vehículos que son robados por parte de los delincuentes en este sector. En el interior de esta bodega de nombre Autopartes, pues se encuentran los elementos de la Policía Nacional Civil trabajando en la escena para determinar si estas 7 personas que han sido capturadas pues pertenecen a un grupo delincuencial que opera en el sector de la zona 8 y aparentemente se nos ha comentado que tienen varios ingresos a los centros carcelarios por distintos delitos donde sobresalen pues el robo de vehículos. Nosotros vamos a continuar ubicados acá en la zona 8 capitalina, donde les estaremos ampliando esta información y el momento exacto cuando las fuerzas de seguridad trasladen ya a estas 7 personas hacia Torre de Tribunales. Imágenes de mi compañero en cámara Salvador López. Con esta información yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Bueno, gracias por la información, por supuesto. Lo que nos está comentando Alberto Cardona en este momento es lo que está pasando en las calles y nosotros tenemos que volver a la realidad de las lluvias. Claro, ¿verdad? y completamos esta información, cuáles son los acontecimientos que se dan o cómo se prevé la situación del tránsito luego de lo que sucedía anoche. Dalia Santos, buen día, bienvenida a Viva la Noticia. ¿Qué pasó anoche? Contanos. Gracias, compañeros, muy buenos días, gusto saludarle a todos los televidentes de Viva la Noticia. Y las condiciones del clima que han afectado pues el departamento de Guatemala también han provocado complicaciones en el tránsito vehicular. La PMT de Villanueva desde muy temprana hora ha estado muy pendiente de lo que está sucediendo en distintos puntos, incluso se trabajó en horas de la noche, horas de madrugada, tomando en cuenta esa situación. Queremos comentarles que la PMT pues ha reportado fuerte carga vehicular en los sectores del área de Boulevard El Frutal. Como usted puede observar en este punto, pues hay fuerte carga vehicular desplazándose hacia Ciudad Real, Avenida Petapa, Búcaro, Mezquital, tomando en cuenta que en horas de la noche se registraron varios deslizamientos de tierra en la ruta que conduce de Boca del Monte hacia la Avenida Hincapié, zona 13, y esto alarmó a las personas que residen en el área de Vía Canales, San Miguel Petapa y Villanueva y que utilizan la ruta de Avenida Hincapié hacia la zona 13, pues están utilizando en este momento sectores de Villanueva como Ciudad Real, Avenida Petapa, Búcaro y Mezquital. La PMT de Villanueva ha reportado incluso que el recorrido sobre la Villalobos, este es el panorama vehicular que usted puede observar, se mantiene activo un carril reversible desde el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico y este punto específicamente en la Villalobos ha sido escenario de 2 tráiler averiados esta mañana. Estos ya fueron movilizados de la vía, pero han dejado fuerte impacto en el tránsito. Incluso la fila de vehículos se reporta a la altura del kilómetro 15 ruta al Pacífico y continúa incrementándose. Es viernes y esto también hace que haya mayor circulación de tránsito. Ahora vamos a observar lo que está sucediendo en el casco urbano de Villanueva, que es importante darles a conocer también estos puntos, tomando en cuenta que es la conexión del municipio de San Miguel Petapa hacia Villanueva y vemos que en este sector pues está el tránsito cargado, vemos la supervisión constante por parte de la PMT de Villanueva y no se reporta ningún tipo de incidente en el recorrido del área de la zona 4 de Villanueva hacia la zona 1 y posteriormente hacia la ruta al Pacífico. No hay ninguna novedad que pueda entorpecer el tránsito vehicular, pero sí se está reportando fuerte carga vehicular. Como les menciono, las complicaciones que se han dado en otras vías, en otras rutas, hacen que se incremente el tránsito vehicular en el sector de Villanueva. Este es específicamente el kilómetro 13 de la ruta al Pacífico. Usted observa una señal de tránsito direccional que indica que es el cruce hacia Boulevard San Cristóbal. Este es San Cristóbal Sur, específicamente ese punto está totalmente libre, no tiene ninguna complicación, pero el ascenso hacia la Villalobos sí mantiene tránsito totalmente lento, incluso aún está señalizado el carril exclusivo para las unidades del transporte público
que están ingresando al sector del SEGMA. Si usted ve, hay una gran cantidad de motoristas que podrían generar en su momento algún hecho de tránsito si ellos realmente no se conducen como lo establece la ley y reglamento de tránsito. Ahora vamos a observar la incorporación del tránsito del kilómetro 15.5. En este sector lo que está sucediendo son varias colisiones leves. No se reportan heridos, pero sí se están dando colisiones. Si usted observa, son pocos los centímetros de distancia entre vehículos. Incluso se está reportando que la PMT está movilizando un vehículo en este sector, así que si usted viene de Amatitlán y de Escuintla y necesita incorporarse hacia la Villalobos, utilice sus luces direccionales, solicite que se le dé el paso y por supuesto los demás conductores están obligados a permitir la incorporación del tránsito a otros automovilistas. Y continuamos dando a conocer este punto que es la ruta al Pacífico. Se mantiene habilitado el carril reversible, hacia el sur no hay ninguna complicación, pero sí en el área de Ciudad Real y Avenida Petapa, en este punto sí hay severas complicaciones, así que tómalo en cuenta. Esto es lo que les mencionaba, el carril exclusivo para las unidades del transporte público se desplazan en este sector, ingresan con facilidad hacia el sector del SEGMA y vemos que también pues las señales de tránsito que la PMT de Villanueva ha colocado definitivamente no son respetadas, están siendo dañadas y hay que tomar en cuenta que estas señales de tránsito son de todos los que circulamos en la vía pública, así que cuidémoslas y respetémoslas porque tienen su función cada mañana en la vía pública. Y para las personas que han denunciado que no se respeta una luz del semáforo cerca del Condado del Carmen, hay un agente de PMT supervisando y ha dado información que de las 6 de la mañana para este horario se han emitido 15 sanciones al transporte público por no obedecer la luz del semáforo y también por entorpecer las intersecciones. Así que es parte del reordenamiento vehicular que realiza la PMT de Villanueva, pero por supuesto yo estaré recabando toda la información respecto a las novedades que se tienen y recuerde, incorporación del carril auxiliar al Aguilar Batres, hay acumulación de agua y eso está provocando tránsito lento para las personas que se dirigen hacia la Universidad de San Carlos. Así que son las novedades que les comparte la PMT de Villanueva. Les deseamos excelente viernes. Bueno, importante tener el reporte completo de lo que ocurre en las calles y ahora sí los departamentos también tienen su lugar y vamos con este recorrido, Lorraine, estamos listos. 6 de la mañana con 57 minutos y si tenemos que seguir hablando de lo que sucede en el interior de la República, colocamos en pantalla esta portada que nos traslada Prensa Libre a la sección de Todo Noticias Ciudades. Abre Centro de Justicia. Autoridades de justicia inauguraron ayer el primer centro integrado de justicia de Alta Verapaz en San Pedro Carchá, el cual contará en una misma sede con delegaciones del organismo judicial del Ministerio de Gobernación, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Instituto de la Defensa Pública Penal y del Ministerio Público con el fin de acelerar los procesos judiciales. En Guatemala, una nueva jornada de bloqueos. En Huehuetenango, unidad atiende trámites y en Suchitepeque se rechazan multas. Vemos noticias completas que puede encontrar en Prensa Libre. El sector justicia adolece de fallas y de presencia de algunos lugares más lejanos en Quiché. Tribunales del Ministerio Público, Policía Nacional Civil y hasta la Procuraduría de los Derechos Humanos tienen poca presencia en este departamento. Todos los detalles a continuación. El sistema de justicia existe solo en las cabeceras municipales. El Ministerio Público tiene 3 agencias para todo el departamento, con 655.510 habitantes. Los vecinos de la lejana zona reina tienen que viajar hasta el otro extremo del departamento, un promedio de 3 horas, hasta donde se encuentran los tribunales para presentar una denuncia. De presencia del Estado en nuestro territorio, en nuestro país, en varios lugares no se tiene esa capacidad. Entonces eso hace a que se cometan algunos delitos. La situación de la Policía Nacional Civil no es nada alentadora. Su presencia es mínima, además de que las subestaciones están en casas viejas con servicios que no llenan las más mínimas condiciones que les permitan cumplir con un buen trabajo, sin tomar en cuenta que hay 2 municipios que no cuentan con subestaciones. Se tiene esperanza en las comisarías modelo impulsadas por la Embajada de Estados Unidos. Quetzaltenango y San Marcos, que ya llevan encaminado las comisarías modelo, y esperamos también nosotros aquí en el departamento poder contar con una para no solo una comodidad de los compañeros, sino también tener las instalaciones propias en las cuales nosotros podemos no solo ampliar, sino sentirnos propios directamente de las instalaciones policiales. Finalmente, el sistema penitenciario de Quiché solo cuenta con un preventivo para hombres. Cuando una mujer es detenida, es enviada a Totonicapán, Sololao, Quetzaltenango. Además, el preventivo está en el centro de la ciudad de Santa Cruz, lo que causa zozobra, especialmente cuando hay disturbios.
Mire, la otra vez nosotros habíamos pedido incluso que se construyera una cárcel fuera. Lamentablemente lo que nos estaban exigiendo era una cantidad bastante grande en cuanto a extensión de terreno. Fue una de las razones por las cuales ya no se pudo llevar a cabo este proyecto acá en la cabecera departamental. Todos estos factores han hecho que se formen grupos paralelos para buscar justicia y protegerse entre los vecinos. Autoridades municipales de Esquipulas, Turismo y Gobernación llevaron a cabo una reunión en la municipalidad para tratar el tema de la caravana del zorro ante la serie de disturbios que ocasionaron este año en la capital centroamericana de la fe, en donde dejó un total de 4 personas fallecidas y al menos 30 heridos, aparte de los daños provocados a los inmuebles. Pese a que dicha tradición fue nombrada en el año 2011 Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, autoridades locales y sociedad civil dieron a conocer que, derivado a la serie de violaciones, manifiestan su descontento ante el Ministerio de Cultura para que les sea retirado dicho título, ya que no cumplen con los requisitos para ser un patrimonio de la nación. Carlos Lapola, alcalde de Esquipulas, dio a conocer que no se le ha vedado el acceso a Esquipulas a miembros de la caravana, pero sí se restringirán las actividades o fiestas que han realizado en los espacios públicos. El Ministerio de Trabajo realizó una feria de empleo en San Felipe, Retalhuleu, donde se tenían disponibles al menos 1.500 plazas de trabajo en diferentes empresas de la región, informaron las autoridades. La actividad se realizó en el Salón de Usos Múltiples de la localidad, donde se hicieron presentes centenares de jóvenes y adultos con papelería en mano para optar a una plaza laboral en alguna empresa de Retalhuleu, Suchitepeques y Quetzaltenango. Las autoridades indicaron que en Retalhuleu hay una tasa de desempleo de al menos 5.000 habitantes. 7 de la mañana con 2 minutos. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más. Bueno, muchas gracias, Lorraine. Un tema importante, este recorrido que hacemos por los departamentos. Ya se vienen las noticias internacionales y también el deporte. Pero tenemos que hablar de un tema importante. Arrancamos esta mañana hablando de un tema sensible, obviamente, a la realidad geopolítica de nuestro país. Estamos hablando de la situación con Belice, y es que efectivamente decíamos muy tempranito lo que había pasado en el Congreso de la República, que aprobó el acuerdo 22-2017, a través del cual se faculta al Ejecutivo para que en forma inmediata presente al Tribunal Supremo Electoral la solicitud para celebrar una consulta popular sobre el diferendo con Belice. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Preguntar a la población si está de acuerdo en que Guatemala llegue a la Corte Internacional de Justicia para resolver en definitiva el diferendo territorial como parte de un compromiso suscrito de ambas naciones, y esto fue en diciembre del 2008. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Y cuáles son los pasos que hay que seguir? Por eso esta mañana muy tempranito también lanzamos esta pregunta al aire para que usted empiece a participar. Obviamente necesitamos toda la información necesaria para poder opinar con propiedad sobre el tema. ¿Cuál es su postura respecto a la consulta popular que se pretende realizar por el diferendo con Belice? ¿Está a favor? ¿Está en contra? Bueno, están bastante equilibradas las posturas. Pero para despejar todas las dudas y para saber qué pasa a partir de ahora con este tema, nos da mucho gusto presentar a quien ya se encuentra en los estudios de Viva la Noticia, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, Ricardo, muchas gracias a ustedes por este espacio que nos permite poder, contarle a los guatemaltecos en qué consiste este problema. Le decía hace unos minutos que los guatemaltecos mayores de 40 años tenemos una idea diferente de lo que es Belice. No conocen en realidad el origen del conflicto, ¿verdad? Mayores de 40 lo conocen bien y tienen una idea distinta, y menores de 40 no lo conocen. Y eso es parte precisamente del reto, el tratar de explicar en qué consiste, qué pasó. Y trato de resumirlo. Cuando Guatemala se hace independiente en 1821, Guatemala ya hereda este problema. Y ya lo hereda porque los españoles en 1783 y en 1786 le dan un par de concesiones a los ingleses, precisamente en parte del territorio de lo que hoy conocemos como Belice. Cuando nosotros nos independizamos en 1821, prácticamente todo el territorio de Belice ya estaba ocupado por los ingleses. Hubo muchas fórmulas de solución, se trató de solucionar en 1859 a través de un tratado. El tratado, lamentablemente, el Reino Unido no cumplió parte del mismo, Guatemala lo tuvo que denunciar en 1945, y llegamos a 1981, cuando el Reino Unido le da la independencia unilateral a Belice. Guatemala se queda prácticamente sola, es el único país que no lo reconoce en aquel momento, y en 1991 Guatemala decide reconocer a Belice como un país independiente. Un país, para que exista, Ricardo, necesita 3 elementos: necesita población, necesita gobierno y necesita territorio. Guatemala en el 91 reconoce
a la población beliceña como beliceña, no como guatemalteca, y al gobierno de esa población como el gobierno beliceño. Pero Guatemala hace un reclamo y dice, el territorio que ustedes ocupan, Guatemala tiene derecho sobre él. El territorio continental, es decir, el que está pegado al continente, el insular, que son las islas, y los espacios marítimos. A partir de ese momento se entabla el diferendo territorial y a partir de ese momento nos planteamos cómo solucionarlo. El derecho internacional le da 2, 3 vías. Nosotros elegimos ir a la Corte Internacional de Justicia, porque la Corte Internacional de Justicia es el tribunal creado por la Organización de Naciones Unidas para resolver precisamente los conflictos entre países por temas territoriales como este. Claro. Pero lo que pasa es que al llegar a la Corte, al pedir a la Corte que resuelva nuestro diferendo, los países se comprometen a aceptar la sentencia que la Corte da. Que de la Corte. Ahora, ¿qué ha traído para el país este conflicto de larga data? O sea, que si lo retrotraemos para explicarle a todos los guatemaltecos lo que puede haber implicado esta realidad de conflicto, independientemente de los hechos que se han suscitado recientemente en la zona de frontera, pero ¿qué ha traído esto para el país o qué significa esto para el país? Ha traído para los dos países muchas consecuencias negativas, tanto en el ámbito exterior como en el ámbito interior. En el ámbito interior, conforme va creciendo la población, conforme hay más presión demográfica, nos va trayendo muchos más problemas. Las 10 muertes de los campesinos que hemos tenido en la zona de adyacencia ha sido precisamente a falta de tener una frontera, y la frontera no la podemos tener hasta que no se defina si Guatemala tiene o no derecho sobre ese territorio. La falta de desarrollo del Petén. Nosotros nos quejamos que en Tikal llegan pocos turistas. Belice, que está ahí nomás, recibe más de 2 millones de turistas al año. Exactamente. ¿Por qué no aprovechar ese turismo para desarrollarlo de manera conjunta? Yo creo y estoy convencido que la falta de desarrollo del Petén es precisamente por haber vivido de espaldas con Belice. Y Belice asimismo, su socio natural es Guatemala, para temas de comercio, para temas de inversiones, y no lo hemos podido hacer precisamente por este diferendo. Tenemos serios problemas para coordinar la lucha contra el narcotráfico, precisamente porque hay desconfianza entre las fuerzas de seguridad, y es normal en dos países que tienen un diferendo de este tamaño. Este diferendo tiene que resolverse, Ricardo, y la única forma de resolverlo es en la Corte Internacional de Justicia. Por eso es que hemos tomado la decisión con mucha convicción de ya no seguir pateando esta pelota para adelante. Y cuando hablamos de consulta popular, ministro, bueno, primero una campaña informativa, obviamente, porque la gente debe saber si va a votar por el sí o por el no, debe saber perfectamente por qué está votando y entender el motivo de esta consulta, ¿verdad? Claro, a ver, nosotros estamos informando a la gente cuál es el tema, porque hay guatemaltecos, como le dije, que creen que todo Belice nos pertenece, hay guatemaltecos que dicen no, ya lo perdimos, y lo que tenemos que ir es poner en manos de la Corte Internacional de Justicia, que es un tribunal global, que va a dirimir qué derechos tiene Guatemala y en todo caso restituirlos o no dependiendo de las pruebas que presentemos. Si restituye los derechos, ¿qué significaría esto desde el punto de vista territorial? Depende qué tipo de derechos nos restituyan. Pueden ser territoriales, pueden ser insulares, pueden ser marítimos, puede ser incluso una compensación económica por el tratado que en su momento el Reino Unido no cumplió en 1859. ¿Qué le convendría a Guatemala de esto que usted me está mencionando? Yo no quisiera hablar en este momento del proceso jurídico per se, porque es un proceso que nos va a durar 5 o 6 años y no puedo adelantar prueba, porque como canciller comprometo al Estado de Guatemala. En este momento lo que queremos es pedirle a los guatemaltecos que resolvamos este tema de una vez y para siempre. Ya no queremos lamentar más muertes en la zona de adyacencia, ya no podemos seguir viviendo de espaldas, tenemos que aprovechar el desarrollo y las oportunidades que ofrecen ambos países, pero la única forma de hacerlo de manera normal es teniendo una frontera, como la tenemos con México, como la tenemos con Salvador o con Honduras. Con Belice no la tenemos y las relaciones no son normales por eso. Por eso es que queremos que en este referéndum, en esta consulta popular que si Dios mediante se hace en diciembre, cuando el Tribunal Supremo Electoral así lo decida, los guatemaltecos voten conscientes de que votar sí es solucionar de una vez y para siempre este problema. Es pedirle a esta Corte Global que dirima los derechos que Guatemala pueda tener y en consecuencia que establezca una frontera entre ambos países. Respetaría Belice esta decisión, obviamente, si ambos países realizan la consulta, si esto se va a una Corte Internacional, obviamente esa decisión es la que va a primar y la que se debe respetar. Ambos países somos miembros de Naciones Unidas y ambos países hemos adoptado un principio fundamental de Naciones Unidas, que es la resolución pacífica de las controversias. Ya no existe más la vía armada para resolver esta controversia, porque somos países de vocación pacífica y es precisamente lo que queremos, vivir en paz tras fronteras seguras. Ministro, a partir de esta propuesta que fue aprobada en el Congreso por 102 diputados, ¿qué es lo pertinente, qué es lo que sigue ahora en esta vía legal? Primero, yo estoy muy agradecido con el Congreso porque ha tomado este tema con una conciencia nacional, con un espíritu nacional. Segundo, estamos en una campaña de información en la que estamos invitando a todos los sectores de la sociedad guatemalteca que nos ayuden a divulgar este tema. Esta no es una campaña política, este no es un tema político, Ricardo. Esta es una campaña nacional por Guate.
Esto es por nuestro país, por nuestra gente en la zona de adyacencia, por los peteneros, para que tengan una mejor relación con Belice y puedan desarrollarse de una manera apropiada, por proteger nuestros bosques. Son tantas las cosas, tantos los beneficios que vamos a lograr. Por lo tanto, lo que estamos es tratando de llegar de una manera muy sencilla, porque recursos no tenemos, a toda la población y aprovechando estos espacios que ustedes nos dan para explicar que este diferendo territorial, insular y marítimo tenemos que terminarlo con Belice y vivir como hermanos, vivir para el desarrollo. ¿Es muy cara hacer esta consulta? Vea, desde el punto de vista ya de gasto, ¿verdad? No. Lo que debe implicar salir La a hacer campaña de información pública, pues les estamos diciendo gracias a ustedes, estos espacios que nos dan. No tenemos un centavo presupuestado, pero yo tengo mucha fe en Dios y creo mucho en Dios y sé que la vamos a lograr. El día de la consulta, pues ya son costos que el Tribunal Supremo Electoral nos va a decir en su momento, pero independientemente del costo, Ricardo, salvar una vida más de un campesino vale cualquier precio. Hemos perdido muchos más millones de dólares sin desarrollar el Petén, sin desarrollar Izabal, sin aprovecharnos mutuamente, que lo pudimos haber hecho desde hace mucho tiempo y no lo hemos hecho debido a esto. El ejemplo del turismo que le pongo, los cayos de Belice, las islas de Belice reciben más de 2 millones de turistas al año. Tikal está a menos de 3 horas de Belice por tierra y a menos de 45 minutos por aire. Andamos buscando hacer acuerdos con Cuba, con Dominicana, para atraer los turistas que llegan a esas playas cuando los tenemos al lado en Belice. Entonces lo que tenemos que saber es tratar de salir de este problema y tratar de desarrollar nuestras capacidades, tratar de tomar ventaja de esto que tenemos a nuestras manos. Le agradezco muchísimo, ha sido muy claro el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, que está esta mañana con nosotros. Seguramente, en la medida que avance el tema, volveremos a convocarlo, ministro, para poder hablar de este tema e informar a la gente, ¿verdad? Muchas gracias. A usted, Ricardo, muy amable a la teleaudiencia por escucharnos. Muy amable, entonces, por poder abordar este tema. Vamos a seguirlo tocando, obviamente, en reiteradas ocasiones, pero ahora volvemos a las calles nuevamente. Han pasado 12 minutos de las 7 de la mañana. Viva la noticia en el lugar donde ocurren los hechos y nos vamos rápidamente con Alberto Cardona, que está listo para informarnos. Alberto, buen día. ¿Dónde te encontrás? ¿Qué está pasando esta mañana? Vamos contigo. Ricardo, de nuevo, muy buenos días. Pues seguimos ubicados acá en la zona 8 capitalina, donde las fuerzas de seguridad siguen realizando pues todos los trabajos de investigación para ya poder trasladar hacia Torre de Tribunales a estas personas que se han dedicado, según la información que nos han brindado la PNC, a realizar pues todo tipo de robos y secuestros a personas que se trasladan acá en el sector de la zona 8. A mi lado se encuentra Pablo Castillo, representante de la Policía Nacional Civil, quien nos va a dar a conocer pues más detalles sobre este operativo que se mantiene acá. Pablo, la información clara que ustedes manejan, ya se manejan algunos nombres de estas personas que secuestraron pues a una mujer. Gracias, Alberto, muy buenos días a todos los televidentes. Y es que queremos informar que Policía Nacional Civil inicia esta acción desde horas de la tarde, noche de ayer, con las personas que denunciaron en la zona 3 de Misco el hurto de un vehículo que estaba estacionado en la vía pública. Es así como se logra dar seguimiento a través de agentes uniformados a la señal de GPS que emitía este vehículo para poder ubicarlo en una de las bodegas que se encuentran en las que están observando las personas en este momento en su pantalla. Al ubicar la bodega se pide el apoyo de agentes investigadores de la Unidad contra Vehículos Robados de la Policía Nacional Civil y se logra hacer un circuito de seguridad para poder asegurar la captura de las personas que estuvieran adentro del inmueble. En ese momento no se sabía qué personas estaban en el interior, sin embargo, los individuos, al verse copados por la Policía Nacional Civil, agentes de la Comisaría 11 y también investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal, optan por tomar como rehén a una mujer de 34 años de edad que se encontraba comprando un repuesto también para su vehículo. Es en ese momento en donde ellos se atrincheran en el interior y amenazan con quitarle la vida si la policía no se retiraba del lugar para que ellos pudieran escapar tranquilamente. Sin embargo, la policía no negocia con este tipo de delincuentes y se hace todo el circuito de seguridad para poder asegurar la captura de estos individuos y también el rescate de la mujer sana y salva. A eso de la medianoche se pide el refuerzo del Comando Antisecuestros, que son los expertos en la gerencia de crisis y también en el rescate de rehenes, para poder hacer toda esta operación táctica policial que permite a eso de las 2 de la mañana las primeras 2 capturas de 2 individuos que saltan sobre estas láminas que están observando en este momento y se intentan escapar. Sin embargo, son copados por agentes uniformados y se les incauta un arma de fuego. Esa primera captura se dio en horas de la mañana y se trata de Luis Fernando Morán Menéndez, de 32 años de edad, que ya fue puesto a disposición de la Torre de Tribunales. Posteriormente,
se pone un poco más delicada la crisis y los agentes del Comando Antisecuestros dan señales de voz, dan órdenes en el megáfono de las autopatrullas diciéndole a los individuos que se rindieran y salieran con las manos en alto. Esto los obliga a ellos a la presión psicológica de poder intentar escapar. También saltando estas láminas que están observando. Al llegar a la bodega que está ubicada en la 36 calle y 10ª avenida, en la esquina, el techo de esta bodega no aguanta con el peso de las 5 personas que estaban escapando y que usaban como un escudo humano a la mujer víctima de este secuestro y caen al interior de esta bodega. Se escuchan los gritos de auxilio de la mujer, por lo que el Comando Antisecuestros opta inmediatamente por cortar los candados del portón principal de esta venta de repuestos denominada Autopartes La 36, ingresan y lo primero que hacen es rescatar sana y salva a la mujer de 34 años y la resguardan bajo un contingente de seguridad y un mecanismo de seguridad mientras se hacía la incursión a este inmueble, porque los agentes de policía no conocían la estructura interna de este inmueble y fue necesario hacer la incursión táctica para poder ir limpiando los ambientes y poder ir capturando a las 5 personas que ya fueron identificadas plenamente en este momento y daremos los nombres a continuación. Se trata de Josué David García Macario, de 26 años, Josué Israel Roda Sánchez, de 20, Erwin Ramiro del Águila Flores, de 42 años, Wilson Rolando Lemus González, de 29 y Edgar Moisés Mérida, de 36 años de edad. Pablo, la recomendación necesaria para todas aquellas personas para que no compren repuestos en este sector, porque muchas veces estos repuestos pues son de vehículos que lamentablemente pues son robados. Sí, efectivamente, yo creo que la recomendación es el llamado a la responsabilidad de cada persona. Realmente no podemos alimentar a delincuentes que están realizando daño a otras personas. Lo mismo sucede con los teléfonos celulares. No debemos de comprar aparatos que tengan reporte de haber sido robados o de dudosa procedencia. Esto porque solamente alimentamos el negocio, el círculo vicioso de estos delincuentes que se dedican a cometer este tipo de delitos. Sin embargo, aquí se descubre un reducto de robacarros, se descubre un reducto donde habían armas de fuego ilegales. En una acción inmediata de agentes de la Comisaría 11 y el Comando Antisecuestro se logra este importante hecho positivo, que es la liberación principalmente de la víctima sana y salva. ¿Qué teléfono se pueden comunicar las personas que sean víctimas de robo o que se den cuenta de que en este sector pues, se ubican partes de vehículos robados? La herramienta más importante que la Policía Nacional Civil hoy por hoy tiene para poder investigar, perseguir y también judicializar casos a través del apoyo con el Ministerio Público es la denuncia ciudadana. Puede utilizar el teléfono 110 para poder hacer cualquier llamada de emergencia y si lo quiere hacer de forma anónima también está el número 1561 del programa Cuéntaselo a Valdemar, en donde usted puede denunciar y dar todos los datos que Policía Nacional Civil le van a permitir hacer una buena investigación sin necesidad de ser usted identificado. Gracias, Pablo. Bueno, declaraciones de Pablo Castillo, vocero de la Policía Nacional Civil, quien nos está ampliando esta importante información, importante captura que se registra acá en la zona 8. 5 personas han sido detenidas por el delito de secuestro. Ya las autoridades de PNC siguen trabajando en esta área de la zona 8. Se recomienda a todas aquellas personas no comprar pues, partes de vehículos robados que son trasladadas hacia estas bodegas. Nosotros vamos a continuar ubicados con mi compañero en cámara, Salvador López, donde les estaremos ampliando esta información y transmitiendo el momento cuando las fuerzas de seguridad trasladen a estas personas implicadas en el delito de secuestro hacia la torre de tribunales. Con esta información yo regreso con ustedes, compañeros. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la información, Alberto. Siempre estamos allí con las noticias y lo que ocurre también con el asueto del lunes. Atención. Así es, importante conocerlo. Entonces, damos vuelta de página y hablamos también de lo que sucede en el mundo. Efectivamente, antes recordamos que el Ejecutivo emitió el Acuerdo Gubernativo 147-2017 en el que autoriza asueto con goce de salario para los empleados públicos el próximo 14 de agosto con el objetivo de promover el turismo interno. El anuncio fue hecho por el director del INGUAT. Las autoridades esperan que 300.000 personas visiten el país. Ante la decisión del mandatario Jimmy Morales, las autoridades del organismo judicial ya habían concedido el descanso el lunes 14 para sus trabajadores. El Sindicato General de Empleados del Congreso también hizo lo mismo y solicitó a Oscar Chinchilla que los autorizara al asueto. Y también esto va para Chiquimula porque en ese municipio se celebra la feria el 15 de agosto. Así que atención, asueto para empleados públicos de la capital el próximo lunes. Muy bien, ahora sí nos vamos con las noticias del mundo. Crista García, ¿está lista? Ya está lista, Crista, te escuchamos.
que tienen relación al clima, el huracán Franklin de categoría 1 tocaba tierra mexicana en el estado occidental de Veracruz para luego debilitarse en la tormenta tropical de su paso hacia la capital del país. Por este momento no se reportan mayores complicaciones al resultado de las lluvias, pero aquí ampliamos los detalles y las encuestas. El huracán Franklin de categoría 1 tocó tierra la madrugada del jueves en el estado mexicano de Veracruz tras ganar fuerza en el Golfo de México, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Unas 6 horas después se había debilitado a tormenta tropical y se ubicaba a unos 95 kilómetros de la capital del país con vientos de 65 kilómetros por hora. No se habían registrado víctimas ni daños graves en infraestructura, según indicó Protección Civil a la cadena Televisa. Se espera que en las próximas horas el ciclón se debilite en su avance sobre territorio mexicano hasta disiparse. Están pronosticadas fuertes precipitaciones en el norte de Veracruz y en los estados de Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Hidalgo y Querétaro, con capacidad de producir inundaciones repentinas y deslizamientos. En algunos estados se suspendieron clases escolares y se habilitaron refugios para la población. En su paso por la península de Yucatán el martes, Franklin tampoco dejó daños graves. Y nos quedamos en México, pero ahora revisando lo que sucede con el capitán de la selección mexicana de fútbol, Rafael Márquez, que negaba tener los lazos con el narcotráfico. Y esto sucedía después de que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara la serie de sanciones en su contra. El histórico capitán de la selección de fútbol de México, Rafael Márquez, se defendió tras ser sancionado el miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos lazos con el narcotráfico. Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas. El deportista de 38 años se presentó a declarar voluntariamente el miércoles ante la Procuraduría General de México para rendir una versión libre. Así como he encarado mi carrera como profesional, hoy en día es mi partido más difícil. Intentaré esclarecer todo esto en cuanto se pueda y ser el Rafa Márquez que ustedes conocen. Márquez forma parte de una lista de 22 personas y 43 entidades sancionadas por haber participado como testaferros para enmascarar inversiones de una red de narcotráfico liderada por el mexicano Raúl Flores Hernández. La red, que opera desde los años 80 en Jalisco y Ciudad de México, se vincula con el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa del excapo encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán. Y en otros temas, los residentes del municipio venezolano de El Hatillo, en la zona metropolitana de Caracas, protestaron por la sentencia y la destitución del alcalde David Smolansky. Este es el segundo de oposición en ser condenado a 15 meses de prisión por el Tribunal Supremo de Justicia esta semana. Residentes del municipio venezolano de El Hatillo en Caracas realizaron bloqueos de calles el jueves en protesta por la destitución del alcalde opositor David Smolansky. El edil fue sentenciado el miércoles a 15 meses de prisión por el Tribunal Supremo de Justicia, alegando que está en desacato por no impedir bloqueos de vías en manifestaciones contra el gobierno. Se trata del segundo alcalde opositor sentenciado esta semana tras la condena del martes contra Ramón Muchacho, edil de Chacao. Dirigentes de la oposición convocaron a más protestas y condenaron las determinaciones del Poder Judicial, al que acusan de servir al gobierno del presidente Nicolás Maduro. 23 alcaldes tenemos procesos abiertos o han sido destituidos o estamos porque se nos sean destituidos de nuestros cargos de elección popular. Abandonar las calles es abandonar la democracia. Abandonar las calles sería rendirnos y entregarnos al régimen, darle el camino libre a la dictadura para que arrase con todo el mundo y permitir que se instale un régimen cubano cuando no tienen cómo hacerlo. Varios dirigentes de la oposición han sido inhabilitados para optar a cargos públicos. No obstante, la coalición Mesa de la Unidad Democrática anunció el miércoles que participará en las elecciones regionales del 10 de diciembre. 7:24 de la mañana, el primer recorrido por información del mundo. ¡Viva la noticia!
Muchas gracias, Krista, por la información internacional. Y vuelta de página, por supuesto, pues está lista Lorraine para contarnos algunas otras cosas. Siempre ocurren cosas interesantes a nivel del mundo y ella está, bueno, preparada para contarnos un poquito de eso, ¿no? Tiene mucho para contarnos. A ver, ¿de qué platicamos esta mañana, Lorraine? Hablamos de Donald Trump porque definitivamente son noticias que recorren el mundo y precisamente hay una gallina inflable muy parecida a él que se instaló desde ayer en horas de la tarde afuera de la Casa Blanca. Desde el miércoles, alguien vigila la Casa Blanca. Una gigantesca gallina inflable con una cresta dorada que emula el peinado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apareció en un parque detrás del edificio. Rápidamente se convirtió en un atractivo para muchos de los transeúntes que no dudaban en tomarle fotos y subirlas a las redes. Aunque está cerca de su oficina, el presidente republicano no podrá verla ya que está de vacaciones en su campo de golf de Nueva Jersey. La gallina fue colocada un día después de que Trump amenazara con fuego e ira a Corea del Norte como el mundo nunca ha visto, lo que ha incrementado la tensión con ese país. Pero el inflable ya había aparecido hace 4 meses durante una protesta organizada por un grupo que exigía que Trump difundiese información sobre el pago de sus impuestos. Vemos entonces estas imágenes de una gallina inflable ubicada afuera de la Casa Blanca. Usted notará de repente el parecido con Donald Trump. Esas son las noticias, Lorraine, como las buenas que presentamos todas las mañanas. Y le agradecemos a Banco G&T Continental. Adelante. Las buenas noticias son presentadas por Ahorro Nunca. Ella es Laura Beatriz Yocoro, quien desconocía que estaba embarazada. Hasta los 6 meses supo que daría a luz. Por falta de medicamentos en el hospital al que recurrió, no supo ingerir las vitaminas que necesitaba y por no llevar una alimentación adecuada. Debido a la escasez económica, su bebé no se estaba desarrollando como debía ser y ella lo desconocía. No me pudieron dar ni el sulfato ferroso y el hierro, que es lo que le dan a uno de embarazada. Entonces, y yo no me preocupé en comprar ahí sí que las vitaminas. Entonces, seguía comiendo lo que yo podía y hay días que no tenía. A pesar de que en el último trimestre de embarazo se realizaba chequeos médicos, nunca le dijeron que su bebé nacería con una malformación. Mientras Beatriz sufría por la noticia de su hija Joana, que había nacido con labio leporino y paladar hendido, su esposo se encontraba trabajando fuera de la ciudad y esperando la noticia del sexo del bebé, mas no sabía que era nena y que contaba con una malformación. Mas Beatriz temía que la dejara por lo sucedido. Pero gracias al apoyo de su esposo y familiares, Beatriz pudo sacar adelante a Joana, quien a sus 6 años de edad ha soportado 3 operaciones y con la ayuda de la Fundación T Sin Límites, que le ha brindado ayuda psicológica y terapias para el habla, hoy Joana ha logrado desarrollarse y lo demuestra como mejor lo sabe hacer, cantando. Y me gusta bailar eso. Las buenas noticias fueron presentadas por Ahorro Nunca. Bueno, y antes de eso, una nota curiosa, por supuesto que siempre es bueno comentar y atención con esto porque un tren de alta velocidad, lo habíamos comentado, esto ocurría en Polonia, efectivamente, fíjense ustedes las imágenes, estuvo cerca de chocar con un auto que cruzó imprudentemente las barreras. Bueno, fíjense ustedes, esto sí, como tú lo decías, sucedía en el norte de Polonia, la parte de atrás del vehículo fue ligeramente golpeada y resultó levemente dañada por el paso del tren. Ahí está viendo usted las imágenes. Gracias a Dios, ninguno de los ocupantes resultó heridos. La conductora, una mujer de 48 años, fue sancionada, obviamente, con una multa de $140. Vea usted entonces las imágenes de lo que sucedía y, bueno, esto era lo que pasaba en Polonia. La verdad que sí, en países desarrollados, digamos, donde todo tendría que ser mucho más... Con más educación, tal vez vial. Pero eso pasó ahí. Afortunadamente no pasó nada más que el susto, por supuesto, pero por poquito. Como bien dice ahí la imagen de este video que se hizo viral inmediatamente. Ahora hablamos de los deportes. Hay mucho contenido esta mañana, son las 7:29 y hay que seguir. Krista García está lista con la información. Adelante. Vamos, Krista, con los deportes Buen hoy. día, Vamos. compañeros, nuevamente a iniciar con la información del deporte nacional. Adelante.
Y vamos a hablar de las 3 goleadas, 17 anotaciones y además de Petapa y Comunicaciones como únicos líderes junto con Malacateco, que son los únicos invictos. Así es como se resume esta tercera fecha del torneo Apertura, que vamos a repasar a continuación en esta nota. La pasión del fútbol se celebra con una refrescante Coca-Cola. Ahora puedes disfrutar la original y sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. A solicitud del entrenador Ulises Sosa y con el visto bueno de la dirigencia, 2 jugadores fueron separados. El volante brasileño Thiago Leite y el defensa mexicano Mario Polanco no seguirán más con el equipo de San Marcos. De los dos, solo el sudamericano ha tenido más participación, aunque no el 100% de los minutos disputados en 3 fechas. El cuadro de Occidente actualmente se ubica en el último lugar del torneo. En 3 juegos no ha alcanzado un solo punto, apenas ha anotado 3 goles y recibido 10. Cayó en su visita ante Antigua 2-1 en la primera jornada. Luego en casa no pudo y fue goleado por Petapa 4-0. El miércoles recibió otra goleada, ahora en la cancha del subcampeón Guastatoya 4-2. Leite y Polanco se convirtieron en los primeros 2 jugadores que son despedidos del fútbol guatemalteco en este torneo. Según ha trascendido, hay más en la lista que podrían abandonar la institución. El uruguayo Ariel Sena dejó de ser el entrenador del Cobán Imperial el fin de semana. No importa cómo disfrutemos del fútbol, si lo sabemos saborear de verdad, sentiremos la gloria. Continuamos con una refrescante Coca-Cola. Ahora puedes disfrutar la original y sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Que sí, bueno, que me pase un Qué poquito rico. esa, pásemela. Aquí hay que compartir. Se la las está cosas tomando, buenas, comparte sentir un la gloria, poquito. por favor. Que a esta hora de la mañana viene muy Un buen sorbo. Está delicioso. Así se tiene que tomar la Coca-Cola. Está deliciosa. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos. Hay mucho más para compartir con ustedes. En instantes regresamos con más noticias. Al volver tenemos más información. Ministerio Público investiga posible caso de corrupción por pago de indemnización millonaria al exalcalde Antonio Coro. Diputados de la UNE acusan al secretario de Comunicación de la Presidencia de gestar una campaña negra en su contra. Más información para compartir. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó su promesa de fuego e ira en contra de Corea del Norte. Y también hablamos de un tema importante, la respuesta después de escuchar la entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores sobre el diferendo con Belice. Más información deportiva. Brasil recupera posiciones en el ranking. Le comentamos.